Hola Alejandra, tú que fuiste estudiante aquí en el Colegio de México, egresada de la maestría en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente, te has especializado en cuestiones de arte del mundo islámico y trabajas en el Museo Nacional de las Culturas como curadora de Medio Oriente e Islam. Eh, ¿Cómo ves tú esta situación de la destrucción del patrimonio cultural en Siria y en Irak, en el contexto de la guerra que está desarrollándose actualmente en la que participa Estado Islámico? Pues muy mal, es realmente preocupante lo que está pasando porque, bueno, independientemente y sumado al drama humano y a la tragedia humanitaria, se están perdiendo objetos y contextos culturales muy importantes que, que en un futuro nos permitirían seguir investigando y indagando sobre la historia de Mesopotamia, porque recordemos que Mesopotamia no solo se limita al territorio iraquí, ¿no? Sino que también en Siria hay ciudades muy importantes para entender los contextos mesopotámicos y pues todas las etapas posteriores de la historia de la humanidad, ¿no? Es lo que está desapareciendo con esta guerra, ¿no? Desgraciadamente. Sí, creo que, bueno, mencionas la cuestión humanitaria, la catástrofe humanitaria, creo que eso es, por supuesto, lo que más nos preocupa y debe preocuparnos. De hecho, aquí ya lo hemos tratado en varias ocasiones, este, en varios videos que se han hecho aquí acerca de la situación de la guerra en Siria y con Estado Islámico. Y sí es gravísimo lo que está ocurriendo. Pero esto del patrimonio creo que también es importante, como decías, y es importante también para la gente de ahí localmente, ¿no? ¿No te Claro, parece? claro. El patrimonio te conecta con tu comunidad, con tu colectividad, con tu país, ¿no? Te da vínculos de identidad, te afianza a un territorio, ¿no? Entonces este saqueo sistemático y esta pérdida de sitios patrimoniales, de referentes históricos y culturales, a la larga va a tener consecuencias muy graves, ¿no? En términos identitarios, por supuesto, que también es otra catástrofe, ¿no? Por allí. Claro. Uh-huh. Ahora, aquí tenemos un problema. Sabemos que Estado Islámico es una organización armada, con una ideología muy particular de la que quizá hablemos un poquito después. Pero, ¿qué están haciendo con ¿por qué están destruyendo? ¿Tienes información de cuál es el objetivo detrás de este proceso de destrucción? Mira, lo que está bien documentado y nos remite un poco a los antecedentes es lo que ha pasado con el patrimonio iraquí, ¿no? Que ya se vio desde la Primera Guerra del Golfo en el 91. Hubo afectaciones importantes a los museos locales, museos de sitio, museos comunitarios. Y esos 12 años de saqueo sistemático propiciaron la gran catástrofe de 2003 con la segunda guerra, cuando todo el mundo vimos en la televisión cómo se sacó el Museo de Irak, el gran museo que albergaba los tesoros de Mesopotamia. Y eso se ha rastreado, organismos internacionales han seguido más o menos el curso de este saqueo, y lo que se sabe es que esas piezas pues pasaron al mercado internacional a través de bandas de saqueadores, de comercio ilegal y de mafias. Han aparecido incluso en Japón, en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, piezas que pertenecían al museo iraquí, al museo de Bagdad, pero también a sitios arqueológicos. O sea, el saqueo no se ha limitado a los museos. También zonas arqueológicas, sitios completos, excavados y no excavados. Si ves las imágenes satelitales de los sitios arqueológicos, parecen paisajes lunares, como cráteres, ¿no? Con pozos de saqueo, pozos de excavación ilegales. Entonces se circula en el mercado negro tablillas con escritura cuneiforme, cerámicas, vidrio, todo lo que constituye el pasado de Irak, que además es uno de los países con mayor cantidad de patrimonio cultural, porque ha estado ocupado desde el 4000 a.C., básicamente, o antes, ¿no? Y lo mismo en Siria. Todo este patrimonio, sin duda, entra a formar parte de las redes de tráfico ilegal de piezas arqueológicas.
Tremendo. Entonces hay una complicidad en la práctica de los compradores que se ubican en los países que decías, en Europa, en Japón, Estados Unidos, me imagino, están colaborando con este proceso de destrucción del patrimonio. Por supuesto. Cualquier persona que compra un objeto producto del saqueo se convierte en cómplice de esa trama, ¿no? Es una cadena, ¿no? Claro. Que empieza sin duda con población local, que tal vez orillada por situaciones difíciles económicamente. O sea, recordemos que en Irak había un embargo, ¿no? Desde el 91 que orilló a mucha gente también a involucrarse en el saqueo, ¿no? Claro. Pero por supuesto que se conectan con otro tipo de actores ya en este mecanismo del tráfico. Sí, en la prensa internacional se habla de este saqueo por parte de esta organización, Daesh, a mí me gusta llamarla por sus anteriores siglas en árabe, que se han dedicado a saquear, bueno, y destruyen. Lo vistoso es la destrucción, pero detrás de la destrucción esconde en realidad el saqueo que está orientado al mercado negro internacional. Claro, porque hay saqueo que no es visible, ¿no? Como esto que te digo de los pozos arqueológicos, el saqueo en toda la periferia de los sitios arqueológicos es muy destructivo también porque te impide reconstruir contextos. Claro. Entonces una pieza que se ha roto su procedencia en términos arqueológicos, de dónde fue extraída, en qué sustrato, a qué otros objetos estaba asociada, eso ya no te brinda ningún tipo de información. Claro. Se destruye. Entonces, detrás de la caída, de la destrucción del Arco del Triunfo, llamado así en Palmira, en realidad la destrucción es mucho peor. No es solo el Arco del Triunfo. Claro, eso es lo aparente, es como la punta del iceberg realmente, ¿no? Hay algo mucho más profundo. También otro saqueo que no se ve y no llama la atención de la prensa, la destrucción de los acervos en los propios museos. El saqueo de piezas en los depósitos, pero con sus fichas de catalogación, con sus inventarios, con sus informes de excavación. Eso realmente es muy peligroso porque se pierde la información de investigadores que durante años han registrado esos objetos. O sea, al perder el reporte de excavación o la ficha técnica del objeto, pierdes la posibilidad de encontrarlo también. Claro. Esta organización Daesh, la traducción del nombre de la organización es Estado Islámico, como sabemos. Y entonces hay como una idea que circula o que me da la impresión que este saqueo tiene varias capas para esconderlo o para hacerlo menos notorio. Una primera capa sería la destrucción más aparente de otros objetos como el Arco de Palmira, pero hay otra capa que esconde lo que está detrás de todo esto, y es la capa de las religiones o de la ideología de esta organización que se hace llamar Estado Islámico. Entonces, mucha gente tiene la idea de que están destruyendo porque sienten que todo esto va en contra de la fe de los musulmanes, cuando que por lo que estamos hablando, en realidad lo que está detrás es el dinero que están sacando de la destrucción del patrimonio. Pero ¿cómo ves tú esta aparente nube religiosa de la destrucción? ¿Cómo lo plantearías? Pues qué bueno que tocas ese punto, porque hay que decir que la misma sociedad en Siria y en Irak son los primeros que defienden su patrimonio, ¿no? No todos están adscritos al Estado Islámico, y por supuesto que esta organización tiene muchas críticas de la misma población del Medio Oriente. Un ejemplo de que los musulmanes o las sociedades islámicas en general han conservado su patrimonio es que esta impresionante red de museos que existía tanto en Irak como en Siria fue elaborada y se creó con los gobiernos previos, en donde la sociedad trabajaba como conservadores, investigadores, arqueólogos. Ellos mismos estaban conservando su patrimonio y preocupados por hacerlo, y son referentes importantes para su identidad. Y el Islam, a lo largo de su historia y de su desarrollo, preservó estos sitios históricos.
Si no, no existirían, no los tendríamos. Exactamente, ¿no? Los tendríamos. Y además, gente que ha dado su vida en la defensa del patrimonio, como los custodios que hemos visto que han también salido en la prensa, que no han permitido al Estado Islámico avanzar sobre ciertos, no han revelado, por ejemplo, porque mucho del patrimonio se escondió en bóvedas o se enterró en diferentes lugares, y no han revelado dónde están los objetos, y han dado su vida por defender el patrimonio, ¿no? Los mismos sirios y los mismos iraquíes, ¿no? Sí, qué fuerte. Y ellos mismos han regresado cuando se encuentran objetos que dan con ellos antes de que salgan del país. Los mismos iraquíes los regresan al museo, ¿no? Y los sirios igual, ¿no? Es muy impresionante en Egipto, por ejemplo, cuando vas a Asuán y visitas... y en todo el camino entre Cairo y Asuán hay muchísimos sitios arqueológicos de la época faraónica, pirámides y no pirámides, muchísimos templos. No sé si recuerdes, Alejandra, que en algunos de estos templos hay partes que están martilladas, que están destruidas, pero muchísimas otras partes que no. A mí me llamó mucho la atención cuando visité Egipto hace ya algunos años. Me llamó mucho la atención que me decían que esa parte martillada fue destruida en la época iconoclasta de antes del Islam. ¿Tienes tú alguna memoria de esto? A mí me llama mucho la atención la preservación, la conservación, cómo durante tantos siglos todos estos monumentos han persistido. Y bueno, el Museo del Cairo, que es también una gran... hay un gran acervo de muchísimas cosas riquísimas de las culturas preislámicas. Claro. Pues está la idea esta de que también se repite mucho con poca responsabilidad de que el Islam no permite la representación, ¿no? Artística, las formas animales, las formas humanas. Pero también eso no se sostiene, ¿no? Porque gran parte del arte islámico, sobre todo el arte persa, pues podemos ver miniaturas, esculturas, existe representación. Y bueno, tal vez en ciertos periodos del desarrollo histórico del Islam, tal vez algún grupo haya intentado atentar contra el patrimonio, pero no es la constante. La constante es la preservación del patrimonio que no es islámico, ¿no? O sea, el Islam preservó la herencia mesopotámica, la herencia romana, la herencia sasánida, las culturas y la herencia de los aqueménidas, por ejemplo, en Irán está perfectamente conservada, perfectamente. Entonces, sí hay una preocupación por el patrimonio. Y tanto Siria, Irak y Egipto, ni se diga, tienen ministerios completos dedicados a la conservación del patrimonio y a su estudio, ¿no? Entonces, pues desde ahí también tendríamos que observar este fenómeno. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes.